Y gracias de antemano por estar acá, por venir a acompañarnos, y gracias a aquellos que ya están en las redes sociales y te encontraste con la página de la Iglesia Bíblica Bautista Rey de Vida. Desde Santo Domingo de los Áchilas de Ecuador, te mandamos un fuerte abrazo donde quiera que te encuentres, esperando que lo que hacemos acá sea también de bendición para ti, donde quiera que estés. Que Dios te bendiga y gracias por quedarte con nosotros. Hechos capítulo 15, por favor. ¿Lo tenemos? Ok, voy a pedir permiso a Dios primero para leer, ok. Voy a orar. Padre, gracias por esta oportunidad que me das de estar frente a tu iglesia nuevamente, Señor. Gracias por el privilegio que tenemos de contar con tu palabra a disposición en este momento en nuestras manos. Gracias por este lugar y gracias por todo lo que permites que hagamos. Señor, quita impedimento en mi vida, dame permiso para hablar de lo que he aprendido de tu palabra a mis hermanos, y también quita impedimento en ellos para que puedan leer y también comprender, aprender, aplicar, recordar tu palabra y tus principios, para poder salir de aquí y aplicar tus consejos y tu sabiduría en nuestra vida, Señor. Alabado seas por siempre, nos ponemos en tus manos y gracias por el enorme permiso y privilegio que tenemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos quedamos en el capítulo 14, hemos terminado el 14 y hemos dejado a los apóstoles haciendo grandes cosas, y nos vamos a encontrar con un concilio, una reunión de líderes para solucionar un problema que se estaba surgiendo en las iglesias, de donde Pablo y Bernabé y algunos, también Pedro, venía predicando, donde se ganaba a Cristo personas que no eran judías. Recordemos que el Dios que conocemos hoy, nuestro Dios, es un Dios que era del Dios del pueblo de Israel. No era nuestro Dios. Era un Dios solo para esa nación, Israel. Y dentro de Israel había una de las tribus que era específicamente los judíos, que eran muy celosos con la ley que Dios les dio a través de Moisés, para que la vivan y la apliquen y la enseñen. Entonces los judíos eran bien celosos con esto que habían aprendido de Moisés, de la ley. Como por ejemplo, si alguien, para recordar e identificarse con el pacto que Dios había hecho con el patriarca Abraham, Jacob, Moisés, ellos tenían que circuncidar a sus hijos varones. Entonces ese era el punto, que eso era una identidad de un judío para relacionarse con el pacto y la promesa que Dios les había dado a ellos. Tenían que guardar el sábado. ¿Qué es guardar el sábado? Simplemente desde el viernes en la tarde ya no hacían nada que simbolice o refleje trabajo, hasta el sábado a la tarde. Entonces todo eso era guardar el sábado. Se dedicaban a no hacer nada, dejaban la comida lista, hasta el día de hoy en Israel. Ya 6 de la tarde apagan celulares, apagan todo, no quieren saber nada de tecnología y se guardan, descansan, dejan la comida lista, porque ellos incluso dicen que la mujer que haga comida está trabajando. Entonces todas esas cosas ellos guardaban, pero el problema que tenían los judíos que se convertían a cristianos, es decir, los judíos que aceptaban que Jesús, el que había muerto en la cruz, era el Mesías. El problema con esos judíos cristianos no era el hecho de que creen que Jesucristo es o no el Mesías. No, ellos ya habían aceptado que Jesucristo era el Salvador de los pecados de la humanidad. Y el problema con estos judíos cristianos no era que los gentiles, aquellos que no eran judíos, se convirtiesen al Dios de ellos a través del Mesías Jesús. El problema de estos judíos cristianos no era que los gentiles no podían ser salvos. Tampoco era ese el problema. El problema que ellos tenían era que los gentiles, los no judíos, que se conviertan y acepten la salvación por medio de Jesucristo, ellos tenían que adherirse a la ley que era de los judíos. Ese era el problema que tenían. O sea, los judíos cristianos decían: sí, Jesús es nuestro Salvador, pero los gentiles, para llegar a Cristo el Salvador, deben aplicar la ley que nosotros venimos viviendo, o sea, la ley de Moisés. Entonces ese es el problema que tenían los cristianos judíos, que para acercarse a Jesús como Salvador, los gentiles tenían que también, como nosotros, aplicar y respetar la ley. Entonces este era el problema que ejercía en ese momento. En el versículo 1 vemos que ya nace la división o el problema en la iglesia cristiana, que era de judíos y gentiles. Hechos 15, versículo 1, ¿lo tiene? Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos
Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, ellos ya estaban cerrados en eso. Sí, Cristo es el Salvador, pero para llegar a Cristo debes circuncidar a tu hijo varón. Sí, Cristo es el Salvador, pero para llegar al Salvador tienes que también respetar la ley, comer pan sin levadura, no comer las costillitas de chancho, de cerdo que tanto nos gusta, no, nada de eso. O sea, si quieres llegar al Salvador, tienes que pasar por la ley. Al punto de que dijeron, no pueden ser salvos si no se circuncidan. Era un rito para ellos. Ahí es donde, y miren el versículo 5, es un poco más fuerte. Versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles a que guarden la ley de Moisés. Mira, ellos ya estaban cerrados. Primero, noten que dice, vamos a leer un poquito, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña. ¿Qué significa no pequeña? Grande. O sea, se armó ahí un problemón. No, que no sé por qué el apóstol pone no pequeña. No, es grande el problema. Con ellos se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y por Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se habían levantado diciendo, es necesario que se circunciden. Ahora, miren, noten esto. En la iglesia habían judíos convertidos a Jesús y habían gentiles no convertidos a Jesús, pero también había los fariseos que habían aceptado que Jesús era el Mesías, pero ellos no dejaron de ser fariseos. ¿Notaron eso? Ellos ya dijeron, sí, Jesús es Mesías, pero seguimos siendo fariseos. Ser un fariseo era algo importantísimo porque la gente respetaba y admiraba a los fariseos. Entonces ellos entraron a la iglesia diciendo, hemos creído en Jesucristo, pero no dejamos el título de fariseo. O sea, ahí está el problema. Ahí está el problema. Entraron a la iglesia, a la membresía de la iglesia, sin dejar de identificarse con esto, con esta secta de los súper chéveres de los fariseos. Y hermanos, el versículo 1 y 5 especialmente, no es más que orgullo de ellos. No es más que orgullo. Ellos querían enseñar, poner su firma, sí, pero es solamente un grupo pequeño que se infiltró en la iglesia y querían ellos dejar su firma, que se haga al gusto de ellos. Y yo, hermanos, en mi historia como cristiano y miembro de iglesias, he escuchado a muchos pastores y líderes decir cosas similares como ellos. Algún pastor, yo he escuchado a muchos decir cosas como que quieren dejar su gusto. Yo he escuchado a pastores decir, no se predica la palabra de Dios si no se pone uno corbata. He escuchado eso, hermanos. Estas orejitas que se han de comer los gusanitos. He escuchado a pastores decir, si no se ponen corbata, eso no es digno delante de Dios, predicar la palabra de Dios sin corbata. Digo, pero ¿de dónde sacaste eso? He escuchado cuando decidí ser pastor y ya me encomendaron, vinieron pastores a mí a decirme, hermano, yo tengo como 15 años de pastor, si usted no se levanta a las 4 de la mañana a orar, usted ha desperdiciado el mejor tiempo del día como pastor y su ministerio va a fracasar. ¿A las 4 de la mañana? ¿En serio? Sí, como regla me lo decían, que debo levantarme a las 4 a orar, si no como pastor no voy a funcionar. Digo, ¿en serio? Sí. He escuchado a pastores y líderes decirme cosas que solo veo que huele a orgullo. He escuchado a pastores decir, no, la música de ahora es del diablo, aquí solo himnos. He escuchado a pastores decir, la batería es del diablo. He escuchado esas cosas. He escuchado a pastores decir, las mujeres que usan pantalón se van derechito al infierno. Se van cómodas, pero se van al infierno. He escuchado de todo. Yo escucho todo ese grupo, hermano. Bye bye, que Dios me las bendiga. Aquí les antiguo. Oye, ya solo falta que digan que el requisito para ser pastor es dejarse la barba, porque ahora veo que todos los pastores, todo es como moda los pastores, todos usan barba, ¿se han dado cuenta? Todos los pastores estamos usando barba. Yo apunto que van a decir, requisito, si no usa barba no puede ser pastor.
Hermanos, yo uso la barba, primero porque a mi esposa le agrada. Segundo, porque creo que me luce. Tercero, porque ya no tengo pelo arriba. Me lo dejo acá porque imagínense mi cabeza blanca, afeitado, y afeitado acá voy a parecer un desodorante rolón predicando. Entonces me dejo como para amagar un poco, pues hermano. Entonces y hay cosas que no es el requisito, es más, algunas veces me la afeito. A veces predico corbata. El domingo yo me pongo terno y corbata porque me gusta. No es un requisito. Y aquí han pasado grandes pastores que han estado hasta con chompa predicando, pero fuera de su ropa, la prédica, la enseñanza ha taladrado en el corazón de todos nosotros, ¿sí o no? Yo uso corbata y terno los domingos porque para mí, es un día especial. Es un día maravilloso el domingo, es un día especial. Y si voy a estar frente a la grey, me gusta vestirme como algo especial. Por eso uso corbata y terno los domingos. Pero no es un requisito para predicar la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Hermanos, nuestro trabajo es enseñarte la palabra de Dios. Nuestro trabajo es explicártela para que tú la entiendas, o recordártela, o enseñarte historia, o enseñarte algo de la Biblia para que tú salgas de aquí diciendo, eso lo voy a aplicar, ya lo entendí. Porque hay cosas en la Biblia que no siempre se entiende. Nuestro trabajo es desmenuzarla y dártelo, pero enseñarte Biblia, no mis gustos y opiniones. Ese es nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque no soy el Espíritu Santo, ningún pastor lo es. Enseñamos Biblia para que usted salga con la palabra de Dios. Y lo maravilloso es que en la palabra de Dios encuentras a Jesucristo. ¿Sí o no? Y te inclinas a Cristo. ¿Qué dice la Biblia? Que viene el Espíritu de Dios dentro de ti cuando aceptas a Jesús como tu Salvador. Cuando dices, he aprendido que soy pecador, soy pecadora, Padre, me arrepiento de esta vida pecaminosa. Jesús, hazte cargo de mi vida, eres mi Dios a partir de ahora. Dice que el Espíritu Santo viene a ti. Y cuando lees la Biblia, cuando hablas con Dios, ¿qué hace el Espíritu Santo? Va tomando más control de tu vida, de tu conciencia. Es el Espíritu Santo el que hace el trabajo a través de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo, no nosotros. Nosotros lo único que hacemos es motivarte, incomodarte, a enseñarte, y el resto ya depende de Dios y usted. Es Dios que le va a decir a usted, no me gusta ese estilo de música que escuchas. Es Dios con la alimentación del Espíritu Santo. Cuando tú hablas, te relacionas más con Dios cada día. Es Dios que te dice, no me gusta cómo te estás vistiendo, no me gustan estos amigos. Es el Espíritu Santo que va porque yo no vivo contigo. Sí, amén que no vivo contigo. Los pastores no vivimos con ustedes, no sabemos tu vida personal. Saliendo de la iglesia es usted y Dios. ¿Aló? Y es donde usted debe decir, Señor, escudriña y revélame lo que está mal en mí para mejorar y agradarte. Porque, hermanos, ¿quién determina o qué determina qué le agrada o qué no le agrada a Dios? ¿Los gustos y opiniones? No, hermanos. Los pastores no estamos para decirte qué le agrada y qué no le agrada a Dios. Es Dios, su palabra. Ahí vas a encontrar. Tengo que generar estos cambios en mi vida. ¿Qué es lo que agrada y no agrada a Dios? ¿Tu forma de peinarte? ¿Tu ropa? No. Tu fe puesta o no en Cristo Jesús. Comenzamos por ahí. ¿Acaso Dios no sabe quién cree y quién no cree en su Hijo? Hermanos, Dios sabe quién ha creído y quién no en su Hijo. Y eso es lo primero que dice, me agradas. Hay que corregir unas cosas en tu vida, pero me agradas porque veo que confías en mí. Veo que me buscas, veo que reconoces que eres débil, me necesitas, me buscas a diario. Eso es lo que agrada a Dios, nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Me estoy explicando? ¿Aló? Claro. Y eso es lo que va a ocasionar en usted los cambios necesarios en tu vida. A veces nosotros damos consejos y ciertas reglas y regulaciones. Es para el poder desarrollar y edificar la iglesia local. Para que las familias estén moldeadas y que estén mejor. Pero al final del día, el que decide obedecer o no a Dios es usted. ¿Aló? Y este es el problema de muchas iglesias que hoy en día tenemos. Lo único que hacen es discutir por lo que no es doctrina. Hablar de lo que... Hay cosas que hay que dejarlas en claro. Por ejemplo, Cristo es Dios, amén. Y eso aquí no estamos negociando. La salvación es a través de Jesús,
Eso no estamos negociando. Hay cosas que hay que dejar en claro y no jugar con esto. Pero hay cosas que no son doctrina. ¿Para qué podemos a pelear y a discutir? Eso provoca división en la iglesia. Por eso es que las iglesias crecen, pero no sanas. Porque puede crecer numéricamente, pero aquí no han crecido en nada. Más bien hay división en la iglesia. Hay chismes, hay competencia, hay maldad, pero no hay amor. No hay fe, no hay esperanza. Mire lo que está en el versículo 2. Mire lo que ocasiona esto de no ser sano, solamente gustos y opiniones de sus líderes. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, la división viene ahí cuando nos enfocamos en cosas que no son. Aquí hemos tenido un montón de problemas con gente que han venido a la iglesia y han venido a querer implantar sus gustos y opiniones. Y ahí es donde yo hago el trabajo sucio, ¿no? De decir, mi estimado, mi estimada, aquí no somos así, busca otra iglesia. Porque ya noto, o ya alguien notó que la intención de esta nueva persona en la iglesia es solamente sembrar discordia y división y problemas. Esta persona, si no quiere cambiar, tiene que salir. ¿Aló? Sí. La iglesia está abierta a todo el que quiera venir a conocer a Jesús y conocer su palabra. Pero también tenemos que estar muy alerta con las personas que vienen a propósito a causar división. Si no quieren entender, si no quieren ayudar y ser parte de esta gran familia, tenemos que decirles, mira, quédate aquí quieto y no vamos a permitir que tú vengas a sembrar esto y esto y esto. Esto es algo serio en la membresía de una iglesia sana, porque provocan división, hermanos. Sigamos leyendo. ¿Dónde nos quedamos? Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. Miren lo que está en el versículo 8, y creyesen. Y Dios, ¿qué dice ahí? Que conoce los corazones. ¿Lo está leyendo? Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Lo mismo que a quién. Lo que está diciendo Pedro: hermanos, los gentiles, los que no son judíos, Dios conoce sus corazones, al punto tanto los reconoció y los conoce, que les dio el mismo Espíritu como se nos dio a nosotros, se los dio a ellos. ¿Dios acaso va a confiar su Santo Espíritu en alguien que no crea en Dios, que va a jugar con Él? Pedro dice: hermanos, entiendan esto, los gentiles, este grupo, Dios los conoce, por tanto, tan honestos son delante de Dios, que Dios les entregó su Espíritu al igual que nosotros. ¿Cuál es el problema? Sin haber respetado la ley, sin conocer la ley, sin circuncidarse, sin guardar el sábado, sin hacer sacrificios en el templo. Miren nada más, ellos sin guardar la ley. Dios les dio su Espíritu como a nosotros que guardamos la ley. Es lo que está hablando el apóstol. ¿Me expliqué? ¿Aló? Versículo 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe, ¿qué cosa? Sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz, o sea, sobre su cuello de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿De qué libertad hablamos? Dice pues Pedro. ¿Por qué ustedes tratan de ponerles a ellos un peso que ni nosotros hemos podido llevar? ¿Por qué están ustedes tratando de a ellos adoctrinarlos con algo que no es doctrina para ellos? No es necesario. Dios les dio el Espíritu Santo a ellos sin cerrarse en la ley como nosotros. Porque ¿dónde está la libertad entonces? Yo recuerdo que vengo de la iglesia tradicional, donde había que santiguarse para todo. Si no, nos sentíamos que ese rezo no valía. ¿Recuerda usted? Ay, no se haga. Usted también se santiguaba. Claro, yo les he contado que yo acepté a Cristo en el 96. Por 2 años yo oraba. Decía: Señor, gracias por este nuevo día. Yo les he contado esto. Gracias por el día de hoy, tuve trabajo, me fue bien. Gracias, voy a descansar. En el nombre de Jesús te agradezco y por perdonar mis pecados. Amén. Y hacía esto. Porque se me sembró toda mi vida que si no hacía esto, esa oración no valía. Así era. Hasta que me di cuenta que esto no hace nada malo ni nada bueno.
Como decir, alá, Hazbat, lo mismo. Entonces yo entiendo esto, pero se nos sembraron estas cosas. Entonces yo vengo a la iglesia cristiana y se me enseña cosas como, si no oras antes de dormir, Dios va a castigarte. Si no te levantas de madrugada a lo que es a orar, Dios no va a estar acompañándote durante el día. Si no diezmas, Dios no te va a dar lo que necesitas. Esas cosas me iban enseñando. Al punto de que dije, bueno, pues entonces, ¿qué libertad hay? ¿Qué libertad tengo? Y eso es lo que trata del apóstol decir, ¿dónde está pues la libertad? Si están queriendo a ellos, Cristo vino a liberarnos de esas cosas que tenemos que hacer para agradarle a Dios. Y encima quieres a ellos también ponerles eso, que no comprenden la ley. Miren lo que Pablo, después de este capítulo 15, probablemente se escribió la carta a los Gálatas. Y miren lo que Pablo escribe a los Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, versículo 23. ¿Lo tiene? Ok, ya estamos, ¿verdad? Gálatas 3, 23 dice, miren lo que Pablo les escribe. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué significa ayo? Un maestro, un guía, un educador. Es un guía, una persona que trataba de indicar a un niño cómo ir creciendo en la vida, un guía, un maestro. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Para qué era la ley? La práctica de la ley para los judíos apuntaba a Cristo Jesús, pero ellos adoraron más las prácticas que al Mesías. Terminaron adorando un sábado y no al dueño del sábado. Por eso en Hebreos Cristo dijo, hey, yo soy el dueño del día de reposo. Yo soy el dueño del día de reposo. Es más, Sabbat no significa sábado. Sabbat es día de reposo. O sea, yo puedo hacer mi sábado un lunes, porque es un día que dedico a mi Señor todo el día, si es que quiero hacerlo. Y gracias a Cristo que vino a romper todo eso y asoma, resucita y se presenta un domingo. Pablo dice, reúnan en las ofrendas para los hermanos de otra iglesia el domingo. Como para romper la tradición, porque la gente comenzó a venerar la tradición más que al Señor. Por eso Pablo también dijo en Romanos, se está comenzando a adorar la criatura más que a la creación están venerando más que al creador. Continúo, versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos ¿qué? Justificados, no por la ley, sino por ¿qué? Por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos ¿qué? Bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en quién. Ahora todos son hijos de Dios, y por eso es lo que Pedro dice, miren, los gentiles sin haber estado haciendo cosas de la ley, ahora son hijos de Dios, son salvos. Nosotros, porque somos un pueblo de la promesa, somos hijos de Dios por Cristo, ni siquiera por la ley. Ellos venían, ¿por qué? Porque la ley tenía que haberles demostrado que el Mesías venía, porque la ley tenía que apuntar a un sacrificio. La ley apuntaba a un sacrificio, derramamiento de sangre, de un animal, de un cordero puro, limpio, para perdón de pecados. Y la ley, toda la práctica, mandaba a Cristo Jesús. Por eso le llamaban el cordero inmolado, porque Él ocupó ese espacio del cordero. Pablo también lo dijo en Romanos 8:38, algo que aquí creo que lo tienen de memoria. Por lo cual estoy seguro. 8:38 Romanos. Por lo cual estoy seguro. No dice Pablo creo, ni siento. Porque si yo pongo mi salvación, el hecho de que voy al cielo, la pongo bajo emociones, yo voy a sentir hoy que soy su hijo. Y mañana voy a sentir que no lo soy. No dice por lo cual siento que soy hijo de Dios o creo, porque yo puedo creer algo hoy, mañana viene alguien con más verborraje y más se cree otra cosa. Pablo dice, olvidando, estoy seguro, así es, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna potestad, ni ninguna cosa creada, ni la muerte puede ¿qué? Separarme de quién, del amor de Dios que está en quién, en Cristo Jesús. No en lo que yo haga
o deje de hacer. El amor de Dios está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ahí está todo. Es lo que trata de demostrar los apóstoles, porque estaban tan encerrados que para llegar a Jesús hay que hacer esto, como ahora en muchas iglesias. Para llegar a Jesús hay que hacer esto. No hay que hacer es nada más que inclinarse, decir: Jesús, me rindo. Eso es suficiente. Volvamos a Hechos. ¿Dónde estamos? Hechos capítulo 15, versículo 11. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob, que es el medio hermano de Jesús, el que escribió la carta, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Y comienza a nombrar, Amós comienza a nombrar el hecho de que ya estaba escrito que la palabra de Dios iba a ser nombrada entre los que no son su pueblo. Quiero que sigamos porque es importante el versículo 19. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete, ¿a quiénes? A los gentiles que se conviertan a Dios. Me gusta esto. Escuchaba al pastor Iber Moreira, dice que no se inquiete. Cuando alguien venga a decirle a usted que sí, hermana, pero ese tipo de aretes no le agrada al Señor, diga: no me inquietes. Mi hermana, ese color de pelo, no me inquietes. Hermana, esa ropa, no me inquietes. Hermano, la única forma de alabar a Dios es: no me inquietes. Porque Dios sabe lo que hay aquí. Y si yo no estoy dando buen testimonio, ora por mí. Y si yo estoy en pecado, ven y dímelo, pero por amor a mí. Y que deja que el Espíritu Santo en mí comience a hacer los cambios necesarios. Hasta ahí llega. Pero no vengas a decirme cómo debo yo honrarle, cómo le agrado a Dios. Porque, hermano, cualquier persona que te venga a decir cómo debe ser más santo que el que está al lado tuyo, es un problema. Cualquiera que te venga a decir cómo, a inquietarte, a decirte: hermana, si haces esto, para que tú te sientas más santo, esa persona tiene un problema. Porque nadie aquí, ni ninguna iglesia de este siglo, ninguna persona debería creerse más santo que otro. Porque saliendo de la iglesia, cada uno tiene sus debilidades y sus problemas. Así que, hermanos, tengamos cuidado con tratar de sentirnos más santos que otro, porque la verdad, ni siquiera somos santos por cuenta propia. Si somos santos, somos apartados para el Señor, es porque Cristo vino a rescatarlo a usted y a mí. Ni siquiera porque lo merecemos. No merecemos ni siquiera tener la oportunidad de decir Padre, ni siquiera deberíamos, pero ahí está Dios con su amor. Nos ha permitido llamarle Padre, porque hemos creído en Jesucristo. Deberíamos cada persona hacerse un autoanálisis y decir: Señor, pues, no valgo nada. ¿Cómo me puedo sentir más santo que otro si yo delante de ti, y tú lo sabes, no valgo nada? Pero ahí andamos nosotros. Si la persona que trate de inquietarte para demostrarte que es más santa que tú, mándele a hablar conmigo, ¿ya? Porque yo vengo rompiendo un montón de cadenas de fariseísmo actual o legalismo impuestos en las iglesias que me molestaban. Y quizá Dios, yo no me merezco ser pastor, no debería, pero Dios me ha permitido estar en una iglesia como pastor. Y Dios ha tenido mucha paciencia conmigo porque he cometido muchos errores. Pero si bien es cierto, las cosas que hemos logrado en una iglesia es porque Dios sabe que a pesar de lo deficiente que somos, hay amor para Él en nuestros corazones. Amén. Hay amor para Él en nuestros corazones. Y eso es lo que Él valora y toma en cuenta. No la forma de vestir, no la forma de hablar. Son las intenciones. Y Dios sabe qué hay dentro de ti, qué intenciones tienes. Dios sabe si en verdad dices algo porque es mentira, o por manipular, o por convencer. A mí me puedes engañar, pero al Espíritu Santo no. Al Espíritu Santo no lo vas a engañar. Hay que ver si lo tienes. En eso preocúpate, en eso enfócate.
tengo al Espíritu Santo, ¿qué me está diciendo? En eso enfóquese, no se enfoque en si otro tiene o no el Espíritu Santo. Enfóquese en el Espíritu Santo si lo tiene, y si está en usted, ¿qué es lo que me viene diciendo que yo no lo entiendo, no le hago caso? Ahora pide ayuda, pero para desarrollo personal, para edificación de tu vida. Me estoy explicando, me están viendo raro. Sigamos en Hechos, ya están bravos algunos. 20. Voy a leer desde el 19 para que tenga sentido. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las ¿qué? Contaminaciones de los ídolos. Eso es importante. Que dejes de poner tu fe y confianza en otra cosa que no sea Cristo Jesús. Eso es importante. Que se aparten de los ídolos, que no se contaminen con creencias raras, supersticiones, brujerías, hechicerías. Ahí orándole al santito, ¿cómo se llama el angelito que tira flechas para que se enamore? Ustedes lo saben, ¿no están? Ya dejen de rezarle a Cupido. Teniendo ahí dándole la vuelta, ¿cómo se llama ese santo que das la vuelta para que te cumplan? Y lo sabes, ya vota ese San Antonio. Eso es lo importante, que dejes de andar creyendo cada tontería que el ser humano ha inventado, y que pongas tu fe y tu obediencia en Cristo Jesús y todo lo que Él enseñó. Eso es lo que dice. Escribamos de que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, pero por supuesto, Pablo dijo que todos los pecados quedan fuera de nosotros. Pero el pecado sexual ese sí atenta contra nuestro cuerpo, que somos templo del Espíritu Santo. ¿Aló? Eso sí es un problema. Dice, el pecado sexual, es decir, se atenta contra nosotros, de fornicación, de ahogado, es decir, de animal asfixiado que no ha sido desangrado completamente, porque quieren respetar lo que en la sangre estaba la vida, dice Levítico. Dice de fornicación, de ahogado y de sangre. Y más adelante dice, me gusta esto, lo que está en el 21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. O sea, la ley ya tienen donde escucharla. Dejen las sinagogas que prediquen la ley a los judíos. A los gentiles solo mandémosles una carta para que se sientan libres de estas cosas. Versículo 22. Me gusta el 22 porque nos enseña cómo tenemos que enviar a alguien que nos represente. Y voy a terminar con este punto. 22. Dice, entonces pareció bien a quienes, apóstoles, ¿a quién más? Ancianos, o sea, los líderes de la iglesia, pastores. Dice, con toda, ¿qué más? La iglesia. ¿Quiénes están involucrados en esto? Apóstoles, que eran los líderes, los que estaban por encima de los pastores, pero ellos se someten a lo que la iglesia esté de acuerdo para edificación de la iglesia. Miren, los apóstoles, los ancianos y toda la iglesia. Estos tres deben estar de acuerdo. ¿Para qué? Dice, con toda la iglesia, ¿para qué? Elegir entre ellos varones y enviarlos ¿a dónde? A Antioquía, con Pablo y Bernabé. Miren cómo se envía. Aquí viene una alerta, una advertencia de cómo las iglesias locales deben enviar a un representante. ¿Cómo? ¿Así por así? No. Los líderes deben estar de acuerdo. Los ancianos, que son los más antiguos, deben estar de acuerdo. Y la iglesia debe reconocer a ese hombre como una persona apta, que ha cambiado y lleno del Espíritu Santo. Debe estar de acuerdo. Así se envía una persona. A elegir entre varones de Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Miren el 24. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de entre nosotros, a los cuales no dimos ¿qué? Orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando a circuncidaros y guardar la ley. Mira esto. ¿Cómo? Yo tengo, hermanos, muchos de nosotros, esa es una advertencia para que las iglesias locales sepan cómo deben conducirse, cómo deben tener siempre la iglesia, tener la alerta de personas que entran a la iglesia y se incrustan en el ministerio o en la membresía
con las intenciones solamente de perturbar. Y hay muchas personas, lo hemos sufrido en esta iglesia, han entrado, se han ganado, porque la única intención de ellos es llegar al liderazgo para dividir o sembrar sus gustos y opiniones en las iglesias. Esa es una advertencia de cómo son enviados las personas correctamente de una iglesia a otra, o cómo se manda a fundar una nueva iglesia. Yo en lo personal y muchos pastores como yo tenemos problemas con ciertos hermanos que han sido bautizados por pastores que no sabemos ni de dónde salieron. Yo en lo personal tengo muchos problemas con hermanos que han sido bautizados en iglesias que no saben de dónde nacieron. No sabemos cómo salieron, cómo se fundaron, quién envió a ese pastor a iniciar esa iglesia. Hay personas que han estado 6, 7 meses en una iglesia, no les gustó, o simplemente en un año se frustraron por ahí con el liderazgo y salió, arrendó un local, pagó el arriendo, abrió la puerta a Lanford y pone un letrero que dice iglesia. Tenemos problemas con eso algunos de nosotros, porque la forma correcta de fundar una iglesia siendo misionero o una misionera o siendo un pastor, ¿cuál es? Que una iglesia lo envíe con una carta de recomendación y la iglesia lo haya reconocido o la haya reconocido como una persona digna, llena de Espíritu Santo, que el liderazgo lo presente y que los líderes, los pastores, los misioneros lo aprueben, porque también hay este caso de que imponen las manos y mandan con carta de recomendación. Esa es la parte, así se manda a un representante de una iglesia de Cristo. Así fue toda la historia. Hermanos, yo como les dije hace un momento, yo no soy digno de ser pastor, porque yo sé de dónde el Señor me sacó. Y para ser pastor, hermano, no fue de la noche a la mañana. He pasado un proceso de años. Primero, convenciéndome a mí mismo de que debo predicar la palabra de Dios, porque no quería. Segundo, que el Espíritu Santo convenza a mis líderes de que me tomen en cuenta. Tercero, que la iglesia con el tiempo reconozca que yo quiero predicar la palabra de Dios de la forma correcta. Fue un proceso de años para que una iglesia, la iglesia, los líderes y el pastor y los misioneros digan, aceptamos que Patricio sea un pastor y me encomienden y me hagan un papel donde firmen los representantes de la iglesia, el pastor y los misioneros que son reconocidos. Y con ese papel fue que me fui a Puerto Viejo de misionero pastor. Así es la forma correcta. Pero hoy en día vemos un sinnúmero de iglesias de toda denominación que no sabemos de dónde salieron. ¿Saben que yo viajé en el 2013, recuerdo 14, a Estados Unidos, a Carolina del Norte? Fui a conocer la iglesia que envió al misionero que vino a fundar esta, que tiene ya como 200 y pucho de años. Y ellos tienen un récord grabado con fotos y libros y a veces dibujos de los misioneros que vinieron de Europa a fundar esa iglesia. Con una forma correcta, con un orden, con un registro de que ese pastor es enviado correctamente, no que nació, ya yo soy pastor a partir de ahora porque ya sé cuantos versículos de la Biblia. Por eso es que las iglesias crecen no con sana doctrina, o crecen en número pero no sanas, y confunden a la gente. Hermanos, del pastorado, este lugar que está aquí, aunque no lo querramos aceptar porque nos tiramos a muy humildes, esto es un poder que se nos otorga a personas imperfectas como yo. El estar en el púlpito, el estar de pastor, es un poder de influencia a la comunidad, de lo cual tenemos que andar siempre con cuidado de no usarlo mal, para no manipular a la gente, para no torcer la Biblia. Por eso en iglesias como esta se enseña Biblia más que Biblia. ¿Para qué? Para que la gente entienda, la enseñe, la practique y usen la Biblia. Para cuando no esté el pastor, venga un nuevo, sepan usar la Biblia como lupa para filtrar si eso no es de Dios, ese personaje. ¿Aló? Esta iglesia y muchas iglesias lo han pasado porque han permitido que el carisma ponga al pastor. Que el carisma y el don de hablar pongan al pastor. ¿Y qué termina? Dividiendo y lastimando las iglesias. Y los fundadores, los ancianos incómodos, heridos, terminan abandonando la membresía de la iglesia. Peor, haciéndose daño. Lo hemos vivido acá. Hermanos, la Biblia es lo que manda, no gustos y opiniones del pastor. La Biblia.
Y si el pastor no está enseñando Biblia, dígale, pastor, tenga la amabilidad, siéntese, que venga otro. ¿Aló? A mí no me viene mal, es a otro que no enseñe Biblia. Esto es lo importante. No gustos y opiniones, hermanos. Sí, es verdad, aquí filtramos las canciones. No porque yo sea legalista, filtramos las canciones. ¿Qué dice la letra? ¿Quién la compuso? Y filtramos quién dirige. No ponemos a dirigir a cualquiera, porque esto es un poder. Si aquí alguien comienza a dirigir la alabanza, la música, y comienza a saltar, de seguro comienza a saltar la gente. Y hemos aprendido que en las sinagogas, en el templo, tabernáculo, en las iglesias que había en las casas, iglesias primitivas, no había desorden. En un culto había reverencia. Usted me dirá, pero el Salmos dice que le alaben al Señor con saltos. Sí, pero no en la iglesia. Festeja las maravillas del Señor. Baila si quieres, pero no en la iglesia. No en el templo, porque no hay evidencia que en la iglesia había desorden, no había el trencito, como he estado en algunas iglesias donde comienzan a cantar y a bailar y de repente se levanta la esposa del pastor a jalar a los jóvenes y comienzan a hacer el trencito porque es júbilo para el Señor. Espérate un segundo, no hay evidencia en la Biblia ni en la historia que había un desorden cuando había un culto. Cuando se leían las cartas, se leía el Antiguo Testamento, no había evidencia de desorden, sino más bien reverencia, atención, respeto, dedicación. ¿Aló? Sí, nos dirán iglesia muerta. No me importa. Con que usted salga de aquí aprendiendo algo de la Biblia, estoy pagado. Le guste o no. Terminamos esto, hermanos. ¿Dónde me quedé? 25. Me quedé en el 25. En la carta que les escribe, ¿no? Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo. Mira qué lindo ellos, la intención de ellos era poner paz en la iglesia, no dividirla. Nos ha llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestro amado Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. ¿Cuáles? Que se abstengáis de ¿qué? De sacrificado a los ídolos, que no se contaminen con ideologías de fuera, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reunieron a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. ¡Qué alivio para ellos! ¡Qué alivio sería para ellos! Imagínense esa gente, nos va a tocar circuncidar para ir al cielo. ¡Qué alivio para ellos! Nos va a tocar dejarnos la barba y dejarnos usar túnicas. A los pastores nos va a tocar usar cosas y hacer con inciensos. ¡Qué alivio para ellos! Tenemos que guardar el sábado y a mí me gustaba trabajar el sábado porque es el día que tengo más clientes. ¡Qué alivio para ellos que dijeron solamente no te contamines con ideas tontas de idolatría! No comas carne que no haya sido desangrada correctamente y deja la fornicación. O sea, no te estés acostando con cualquiera. Deja el pecado sexual. Qué alivio para ellos que solamente esto se les haya dicho, porque me imagino en los zapatos de ellos tener que cumplir toda la ley de Moisés, ni ellos las habían cumplido. ¿Dónde me quedé? 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasaron de allí un tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas Silas le pareció bien quedarse allí y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Hasta aquí el estudio de esta noche. Espero que haya sido claro y no haya confundido las cosas más. Espero que haya podido ser transparente en mis intenciones de tratar de llevarte a la Biblia y que te quedes con lo que enseñamos y dejes a un lado
estar comparándote o estar tratando de demostrar más santidad que otro, o peor aún, tratando de enseñar a otro cómo agradarle a Dios. Usted agrádele a Dios y comienza a alimentar al Espíritu Santo, que tome fuerza en usted y que Él indique qué es lo que hay que corregir en usted. Ahora, si usted no sabe cómo, ahora sí busca ayuda para darte un consejo, para leer juntos la Biblia e indicarte qué es lo que la Biblia aconseja para un mejor vivir, para disfrutar una vida plena, libres de ¿cómo se llama?, supersticiones o legalismo, pero con libertad y no cayendo en el libertinaje tampoco. Amén. El balance es lo que queremos aquí, balance, honestidad y sobre todo, preocúpate en que tu corazón esté bien delante de Dios. Eso preocúpate. Y si no estás bien delante de Dios, hoy mismo, antes de dormir, Señor, yo sé que me ves santa, me ves santo y perfecto, pero no lo soy. Porque he fallado en esto. Porque también de eso me liberé. Cuando yo venía a esta iglesia me decía el pastor, decía, tienes que confesar tus pecados, porque si no, Dios te va a castigar. Entonces todas las noches yo comencé, Señor, hoy día hice esto, me pasé un rojo, y tuve esto, y comenzaba a querer recordar todos mis pecados del día. Hasta que un día encontré Hebreos 10:10 y Hebreos 10:14. Y dije, ¿de qué libertad? Porque yo vengo de una religión donde tenía que hacer esto, buscar a Dios en oración para que no me castigue. Cuando encuentro en Hebreos 10:10 que Dios me ha declarado santo para siempre, pues está chévere. Para siempre es bastante tiempo. Cuando veo en Hebreos 10:10 que Dios, Él me compró, me apartó, dando una ofrenda, Cristo, hecha una sola vez esa ofrenda para siempre. Mira, soy santo. Yo no me veo santo al espejo. Usted a mí no me ve santo, pero soy santo por lo que Cristo hizo. Y comencé a respirar. Luego voy al 14 y dice, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Pues mira, aparte de ser santo, me hizo perfecto. O sea, no soy solo guapo. Delante de mi Dios soy perfecto. Ahí fue que respiré con agradecimiento por primera vez en la vida. Y a partir de esa noche comencé a buscar a mi Dios en oración, no por culpabilidad o miedo, sino por agradecimiento. Comencé a orar a Dios por agradecimiento, a decirle, Padre, a pesar de todo lo que tú ves en mí, yo no soy santo ni perfecto. Yo te fallé en esto y en esto. Y comenzó a salir con libertad mis pecados. Busque a Dios por agradecimiento, de que a pesar de lo que somos y hemos sido, Dios te ama igual. Eso llena más tu corazón y tu conciencia de paz que buscar a Dios por miedo. Agradecimiento. Él te compró y ya pagó por adelantado. ¿Cuál es tu problema? Juan dice que si pecas, la idea es que no pequemos, pero si pecas, que es tan cabezón, dice, abogado tienes para con el Padre. Jesús, de la primera carta de Juan, capítulo 2, dice, si pecas, yo quiero que no peques, hijito mío, pero si pecas, vaya a hablar con el abogado, no esperes tanto tiempo, no dejes pasar el tiempo. Señor, la acabo de regar, perdóname, no lo quiero volver a hacer, perdóname. Ahí está el abogado. Como les dije hace tiempo, tienes un abogado disponible y gratis. Y ese abogado es el hijo del juez. ¿Cuál es tu problema? Tienes todo arreglado. Pero vaya con confianza, con agradecimiento, con convicción, no con culpabilidad, con convicción de que has pecado. Y Jesús restaura tu relación con el Padre sin ningún problema. Depende mucho de lo que hay aquí, amén. Mi amado Padre, gracias por toda esta libertad que hemos encontrado en Cristo Jesús a través de tu palabra. Gracias, Padre, porque podemos contar con esto. Libres somos, libres de condenación, declarados inocentes, libres, mi Dios, de culpa alguna, libres de tener que cumplir tantas cosas difíciles, libres, Dios. Padre, que esa libertad nos motive a seguir siendo fieles a ti. Que esa libertad, esa declaración de inocente, que esa libertad en Cristo Jesús, de ya no estar condenados lejos de ti eternamente,
Que esa libertad corrija más bien nuestros pasos y no nos desvíe. Mi Dios, esa seguridad de vida eterna en Cristo Jesús, que sea nuestra guía, nuestra luz, para vivir una vida honrándote y glorificándote por agradecimiento de que aún siendo pecadores, tu Hijo amado Jesús murió por nosotros. Padre, gracias. Gracias porque nos ves santos y perfectos. Nos hiciste santos y perfectos a través de Jesús. Pero repito, mi Dios, junto a mis hermanos, Padre, aquí en la tierra, mientras estemos en este cuerpo, no lo somos. Y confesamos que somos pecadores, débiles, distraídos, necios. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras fallas. Y gracias por amarnos tanto a pesar de lo que somos. Que podamos salir de este lugar contentos, agradecidos, con gozo de que somos libres de condenación, entendiendo la profundidad de lo que significa esto. Que podamos alejarnos de las cosas que nos contaminan el corazón y la mente. Que podamos, mi Dios, no solamente sentir que somos tus hijos, sino que vivir con convicción de que tienes grandes cosas para nosotros. Hay que avanzar, mi Dios, con fe y entusiasmo. Mi Dios, gracias por todo lo que nos das sin merecerlo. Gracias por todo el amor y la provisión de cada día. Gracias. Y Padre, que podamos llevar estas palabras de ánimo, de exhortación, de motivación, de libertad a otras personas que viven esclavos de muchos vicios, personas que viven esclavas de muchas ideas malas, esclavos, mi Dios eterno, de superstición y reglas humanas, esclavos de un sinnúmero de leyes que a la final no liberan, esclavizan. Que podamos llevar la libertad en Cristo Jesús para que puedan mirar al cielo con alegría, sus pies bien puestos en la tierra, y que puedan caminar con entusiasmo. Multiplica la fe por medio de nosotros a más personas, Padre, te lo pido. Llévanos con bien a casa, que podamos descansar y terminemos la semana mañana con excelencia, honrando a tu Hijo amado Jesús. Gracias por todo, Padre. Llévanos con bien a casa, en el nombre que sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga. Será hasta la próxima.